hable. Bienvenidos cada uno de los que estamos en este lugar, los que están en este momento sintonizándonos en nuestro canal de televisión. Bienvenidos. A los que están ahí en sus casitas, en televisión, mirándonos a esta hora, y a los que nos visitan por primera vez, démosles ese fuerte aplauso de bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 40, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema, un hombre de sueños. ¿Cómo es? Un hombre de sueños. No un hombre con sueño, porque eso es lo que abunda muchas veces acá en la iglesia. No, un hombre de sueños, con sueños. Un hombre sin sueños es alguien sin esperanza. Una persona sin sueños es como una planta sin ramas, como una planta sin frutos. Una persona sin sueños es alguien estéril, que no sirve, está muerto, no da frutos, tan solo camina porque ve que otros caminan, pero nada más. Los sueños en nuestra vida es lo que nos dan fuerza. Tener sueños en nuestra vida nos hace soñar, nos hace soportar los sufrimientos, sea en lo espiritual o en lo secular. Si usted tiene sueños allá en la vida, ese sueño de ser ese empresario, ese sueño de ser ese profesional, y ese sueño es tan fuerte en usted que va a hacer que usted luche, se esfuerce por conseguirlo. Si es dentro de la iglesia ese sueño, mi sueño un día es ser ese cristiano que Dios anhela. Mi sueño es ese siervo de Dios, servirle en un ministerio, ser ese pastor. Cada día va a hacer que nosotros soportemos todo problema, toda dificultad. No importa qué adversidad venga a nuestra vida, si tenemos sueños, los podemos superar. Las personas derrotadas allá afuera son aquellas que no tienen sueños en su vida, por lo tanto no tienen nada por qué luchar. Cualquier cosa los desanima. La falta de un sueño hace que nos rindamos pronto y siempre estemos esperando retroceder, como cualquier mediocre. Una persona que no tiene sueños en su vida siempre está retrocediendo. Total, no tiene nada que lo estimule a seguir adelante. No hay nada que lo estimule a seguir avanzando. Por eso una persona sin sueños, tanto en lo espiritual como en lo secular, siempre estará en retroceso. En lugar de avanzar, siempre va para atrás. Por eso es que Pablo a muchos les dice, ustedes con el tiempo que llevan siendo cristianos ya deberían ser maestros. Pero no, a muchos toca volverles otra vez. De nada les sirve tener 40, 20, 30 años en la iglesia si siempre, hasta el más nuevo, lo va a tener que venir a empujar. ¿Por qué no tiene sueños? ¿Por qué no tiene anhelos? Hay cristianos que son así, llevan como 20 años en la vida cristiana, pero el que tiene 3 meses en la vida cristiana tiene que venir a estimularlo y empujarlo. Porque aunque lleva 20 años en la vida cristiana, es un inútil, no sirve para nada. Otro con 2 meses lo supera. ¿Por qué no tiene sueños? ¿Por qué no tiene metas? Ni en lo secular, ni en lo espiritual. Esos sueños en nosotros es lo que hace que nosotros no nos ofendamos. José, de quienes hemos estado estudiando todos estos domingos, era alguien mucho más que simplemente un intérprete de sueños. Porque a veces nosotros relacionamos a José como el de los sueños, como el que interpretaba sueños. Pero en la vida de José solamente hubo 3 oportunidades en las cuales José interpretó sueños. La primera de ellas, su propio sueño, el anhelo que él tenía de avanzar. Ahí en Génesis capítulo 37, versículo 5, recordémoslo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ese era su primer sueño que él tuvo y que él interpretó con relación a su propia personalidad, con relación a él mismo. Este segundo sueño fue al jefe de los coperos, ahí en la cárcel, capítulo 40, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí.
y el tercer sueño que él tuvo la oportunidad de interpretar en el capítulo 41, versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. 3 sueños en la vida de José que tuvo que interpretar no lo convierten en el intérprete de sueños, porque Dios tenía un propósito mucho más grande con José. La verdad es que el propósito de Dios era que José fuera un gran administrador, y a través del don que Dios le dio a él de administrar, un día Dios pudiera salvar a su pueblo, pudiera salvar el pueblo de Dios. La vida de José es más marcada por la administración que por interpretar sueños, porque solamente fueron 3 veces las que él interpretó sueños, pero casi toda su vida que se la pasó administrando para poder un día salvar al pueblo de Dios. José nunca dejó que sus sueños fueran truncados por los demás. Superó todo obstáculo, toda burla que hacían de él. En el capítulo 37, versículos 19 y 20, 37, 19 y 20, y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? El soñador. Y ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero a José no le importaba quién se burlaba de él. A José no le importaban los obstáculos que podía encontrar en el camino, porque él era una persona de sueños, porque él anhelaba, soñaba con un día ser el mejor, con un día estar gobernando también. Y a él le decían: ahí viene ¿quién? Ese soñador. Y cuando nosotros venimos a la vida cristiana, los del mundo quieren truncar nuestros sueños. Y cuando usted va por la calle o cuando llega a su trabajo, más de uno le dice: ahí viene el pastor. Bueno, y muchas veces para hacerlo sentir mal. Cuando debería, si yo tuviera sueños ministeriales, debería sentirme ¿qué? Orgulloso. Debería sentirme orgulloso de que me están diciendo que yo le puedo servir a Dios. Pero cuando no tenemos esos sueños, entonces nos sentimos avergonzados. José no se sentía avergonzado por lo que a él le decían o se burlaba: ahí viene el soñador. No, él no se sentía avergonzado de eso, porque sabía que era algo grande. No sé si usted en la vida se siente avergonzado cuando usted le dicen: ahí viene el príncipe, ahí viene el millonario. No, yo quisiera ser millonario también, porque eso no es pecado. Tener plata no es pecado, darle mal uso al dinero es pecado. Cuando a usted lo hace sentir importante y le dice que ahí llega el doctor, que ahí llega el empresario, usted no se siente mal, y a lo mejor podrá tener un negocio muy pequeño, pero a usted le gusta que le digan que es una empresa, y se siente bien cuando le dicen que es una empresa. Pero cuando nosotros no tenemos sueños, entonces nos sentimos mal. A José le decían: ahí viene el soñador, y él sabía que era un soñador. No alguien que por la pereza se la pasaba durmiendo, pero sí alguien que tenía grandes metas, grandes proyectos. Él sabía que su vida entera no iba a pasársela pastoreando un ganado. Él sabía que su vida estaba hecha para algo importante, tanto en lo espiritual como en lo secular. En lo espiritual yo sé que mi vida está hecha para mucho más que tan solo calentar una silla en un lugar llamado iglesia. Estoy hecho para muchas otras cosas más, para servirle a Dios en muchas otras áreas, y no solamente calentando una silla. Pero cuando yo tengo sueños, ¿cuál es su sueño a nivel espiritual? ¿Qué quiere ser usted? ¿Calentar la silla todos los tiempos de su vida? ¿Morirse calentando una silla? Hay personas que la silla ya la tienen marcada, que nosotros decimos: esta es la silla de Pedro. Pero no más. ¿Qué sueños tenemos nosotros? Tanto en lo espiritual como en lo secular. Cuando yo tengo un sueño, no hay nada ni nadie que lo pueda obstruir, y lo puedo lograr. Los sueños hacen que nosotros luchemos, que nos esforcemos,
que no importa el ataque de cualquier persona. Si su sueño es ser un gran universitario, no importa, así no tenga dinero. Hay personas que dicen es que yo no he llegado a ser profesional porque yo no tengo plata. Yo conozco gente que sin nada de plata hoy son grandes profesionales. Hicieron cosas, se pasaron la vida trabajando y después estudiaban. Trabajaban duro en el día y estudiaban por la noche. Conozco jóvenes que les dan todo lujo, toda plata, todo lo que quieran y no estudian y son mediocres. Y conozco gente que sin un solo peso hoy son grandes profesionales. Y usted le pregunta, ¿cómo estudió? Trabajaba en el día cargando bultos en cualquier lugar y en la noche era un estudiante de universidad. Y usted hable con muchos médicos profesionales, de los buenos, y va a encontrar que muchos de ellos en el día eran lustrabotas. En el día ellos cargaban bultos en algún mercado y por la noche estudiaban y hoy son los grandes profesionales. Y pregúntele a un profesional mediocre y él va a decir, a mí me daban todo, yo tenía todo, a mí nunca me faltaba nada. Sí, pero así mismo es un mediocre. Pero cuando yo tengo un sueño, cuando yo tengo un anhelo, lo consigo. Un hombre sin sueños es un hombre que está muerto. Una persona de sueños busca siempre una oportunidad para actuar. En el capítulo 40, versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José estaba preso, pero se presentó la oportunidad de interpretarle el sueño al jefe de los coperos. Y él vio esa oportunidad para darse a conocer. Y entonces le dijo, cuando tú salgas de aquí, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí y háblale al Faraón. Él ahí en la cárcel vio la oportunidad perfecta para salir del anonimato, para darse a conocer. Pero cuando tenemos sueños, cuando usted tiene un sueño en su vida, siempre va a estar buscando la oportunidad para salir adelante. Cuando usted tiene un sueño ministerial, siempre va a haber la oportunidad para servir al Señor. ¿Qué van a hacer? No, vamos a ir a discipular. ¿Será que me pueden llevar? ¿Será que lo puedo acompañar? ¿Será que yo puedo ir con usted también a este discipular? Pero cuando tenemos sueños. Por lo contrario, no. Antes, por lo contrario, le invitamos a discipular y ¿qué dice? No puedo, no tengo tiempo, me da miedo. Qué frío. Pero cuando tengo sueños, ¿cuál es su sueño? Cuando yo tengo un sueño en mi vida, busco siempre una oportunidad. Si el sueño suyo es conquistar a la vecina de allá de la esquina, siempre va a buscar la oportunidad. Hace que se le cae algo, hace alguna cosa así. Las niñas que tienen el deseo de conquistar a algunos muchachos hacen eso. Bota la lente para ver si, pero lo malo es que lo llega y se lo pisan. Se lo patea. Se lo patea. O lo recoge y se lo lleva a la mamá. Se lo pone. Oye, como está el mundo, lo recoge y se lo pone. Un hombre con sueños siempre busca una oportunidad para dar a conocer lo que sabe, para dar a conocer lo que tiene, para ayudar, para bendecir. Siempre tendrá la oportunidad. No es que yo estoy mal, ahí como esté, enfermo y eso, levanta, se goza con el Señor. Siempre va a buscar una oportunidad. El que no quiere, así tenga todas las condiciones de hacerlo, no lo hace. Pero cuando uno tiene un sueño, un anhelo, un propósito, siempre va a luchar. Una persona que tiene un sueño siempre va a estar preparada para los imprevistos. Porque tener sueños, anhelos, no significa que todos los vamos a conseguir con facilidad. Ahí en el mismo 41, en el capítulo 40, versículo 23, 40-23. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice?
no se acordó de José, sino que le olvidó. Y entonces, ¿qué pasaría con José? El que tenía sus grandes sueños, el que tenía sus grandes anhelos, echarse a morir. Él le recomienda al jefe de los coperos: cuando salgas te acuerdas de mí. Él dijo claro que sí, y cuando salió lo primero que hizo fue olvidarse. Cuando nosotros tenemos sueños, anhelos, siempre tenemos la esperanza en alguien y le decimos: acuérdese, cuando usted esté en ese algo cargo, me ayuda, y lo primero que hace es olvidarse. Y entonces nosotros nos sentimos frustrados y entonces decimos que no. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos una profesión convencidos de que eso va a ser la solución a nuestros problemas económicos? Y cuando nosotros terminamos la carrera, resulta que no encontramos trabajo en ninguna parte. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos frustramos, lloramos, nos tiramos al piso? ¿O buscamos otra alternativa? José tenía la esperanza en ese varón, pero ese varón se olvidó. ¿Qué tenía que hacer José entonces? ¿Seguirse lamentando ahí en la cárcel o seguir siendo el mejor? Él siguió siendo el mejor. No importa si se olvidaron de lo que le habían prometido. La oportunidad siempre llega, no importa cuánto se demore, pero siempre tengo que estar preparado. Ahí en el capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasados, ¿cuántos? 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y le llegó la oportunidad a los ¿cuántos tiempos? A los 2 años. Él estaba esperando, y tal vez José, cuando salió el copero, cada día él guardaba la esperanza: tal vez hoy me llaman, hoy algo va a pasar, tal vez el copero ya le dijo al faraón. Pero pasaban los días y no sucedía nada. Pasaban los días y las cosas seguían igual. Pero un día, ¿a los cuántos tiempos? A los 2 años se presentaría la oportunidad, pero tenía que estar preparado. Una persona de sueños siempre está lista, siempre está preparada. No solamente se la pasa soñando, sino que también se prepara para cuando llegue esa gran oportunidad. Y la oportunidad de José llegó, pero llegó a los 2 años. Tal vez esta mañana tú tengas un sueño y podrás decir: pero lo que pasa es que todavía no he tenido la oportunidad. Sigue insistiendo. José tuvo que estar ahí 2 años después de que le pidió el favor al copero de que avisara, dijera lo que él sabía hacer. Pero ¿qué pasó con el copero? Se olvidó. Se olvidó. Porque las cosas no son cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Porque las cosas no son cuando nosotros anhelamos. Nosotros queremos muchas cosas, y yo quiero ser millonario hoy, pero Dios sabe lo que va a pasar con nuestro corazón. Dios sabe qué vas a hacer tú cuando te llegue ese dinero. Sí, con lo poquito que nos ganamos, nos queremos alocar y se nos sube la chicha a la cabeza. Imagínate ganando más dinero. Si con lo poco que ganamos miramos a la gente por debajo del hombro, ¿qué será el día en que ganemos lo que queremos ganar? Dios sabe cuándo. Si con el poquito trabajo que tenemos no tenemos tiempo para Dios, no, es que no tengo tiempo, ¿qué será entonces si Dios te regala una cantidad de empresas? Ahí sí que no hay tiempo ni para tu familia, ni para ti mismo, menos para Dios. Dios sabe cuándo. ¿Cuándo empezó a cumplirle el sueño que tenía José? A los 2 años de estar en la cárcel, sin contar el resto del tiempo que había pasado como esclavo. A partir de que él le pidió el favor al copero, pasaron 2 años. Todo lo que sembramos un día da fruto, pero en el tiempo de Dios. Ahí en el versículo 9 del 41, versículo 9 al 11, ¿qué dice? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno tenía su propio significado. Y entonces ahí el copero empezó a hablarle a Faraón acerca de quién, de José.
José guardaba la esperanza de que al día siguiente o tal vez la semana siguiente el copero hablara de él, porque esa era su única oportunidad de poder salir de la cárcel. Mas sin embargo tuvo que esperar 2 años. Dios quiere concedernos a nosotros ese sueño, ese anhelo que nosotros tenemos, pero no será en nuestro tiempo, será en el tiempo de Dios. Pero que llega, llega. Tan solo que nosotros tenemos que estar siempre listos. ¿Qué hubiera pasado si llegaba ya la oportunidad y José se hubiera echado a morir y él no hubiera seguido en comunión con Dios? ¿Hubiera salido de ahí y le podía interpretar el sueño al faraón? No. Así se tardara lo que se tardara, la relación de José con Dios tenía que seguir siendo la misma y cada día hasta mejor. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿No será que Dios quiere probar nuestro corazón? ¿Por qué José, siendo un muchacho como era, tuvo que aguantarse cuántos años en la cárcel? 2 años. Y recuerde que él fue a la cárcel porque él robó, violó, mató. Él fue de manera injusta. Pero más sin embargo, Dios le permitió que él estuviera ¿cuánto? 2 años. Y José pudo haberse pasado esos 2 años lamentando. Pero ¿cómo es posible que yo me entre a la cárcel, me metan a la cárcel cuando yo soy ¿qué? Inocente. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Eso es lo que nos dice el mundo cuando nosotros tenemos algún problema. ¿Cuál es la cárcel que tú y yo podemos estar viviendo? Algunos la cárcel puede ser la enfermedad, algunos esa cárcel suya puede ser la falta de dinero, algunos esa cárcel puede ser ese momento de incomprensión y de problemas en el hogar. Cada uno de nosotros puede tener una diferente cárcel. ¿Y sabe qué es lo más grave? Para muchos esa cárcel más dura y terrible es la que llevamos en nuestra propia alma. Hay gente que está metido. Y Dios nos ha permitido, cuando he tenido la oportunidad de ir a predicar en cualquiera de los pabellones de la cárcel aquí en Pasto, conozco presos allá en la cárcel que están más libres que personas acá afuera. Conozco personas, y Dios me ha dado la oportunidad de predicar allá en pabellones de la cárcel, en algunos de los más difíciles. Y he tenido la oportunidad de compartir allá con sicarios que hoy en día han conocido de Cristo, están en la cárcel, pero se sienten libres. Y conozco personas acá afuera que están en cárceles de envidia, en cárceles de orgullo, en cárceles de odio, de falta de perdón, y viven encarcelados y no pueden salir de ahí. No hay cosa más grave que la cárcel en nuestra alma, que una cárcel espiritual. Esa cárcel física, algunos de ellos ya la han superado. Algunos de ellos ya la han superado. Tanto que algunos de los que me han acompañado a predicar allá a esos pabellones se han alarmado, mirando ahí, charlando con nosotros, tremendos machancanes de casi 2 metros de altura, llorando delante del Señor. Y algunos de ellos me decían: pastor, yo no lloro por estar aquí en la cárcel porque yo sé que lo merezco. He matado a ni sé cuántas personas y por eso estoy aquí. Y no lloro por eso, porque estoy acostumbrado a eso. Lloro porque mientras estuve allá afuera nunca aproveché lo que Dios me brindó. Porque mientras estuve allá afuera estuve en una cárcel peor de la que estoy hoy. Y era impresionante mirar hombres rudos, sicarios que no le tienen miedo a matar a nadie, llorar ahora y ser tocados por Dios y decir: ahora yo entiendo que más preso estaba cuando estaba allá afuera. Ahora ellos, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, me dicen: ahora siento que estoy libre, aunque todavía sigo en ese pabellón, pero soy libre. Y pabellones de seguridad, pabellones donde no entra cualquiera, pero tocados por el Espíritu de Dios, pero con vidas transformadas, y ahora se sienten libres. José tuvo que estar 2 años ahí en la cárcel, después de que le dijo al copero:
¿Por qué Dios le permitió eso? Porque era necesario todavía que José fuera tratado. Porque lo que le esperaba a José eran grandes cosas. Y por eso necesitaba todavía pasar por ese trato. Un hombre de sueños siempre verá sus sueños convertidos en realidad. Ahí en versículo 14, ¿qué nos dice? Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y llegó el tiempo. Después de 2 años fue llamado José. Lo llevaron a afeitarse, a bañarse y le dieron nuevas vestiduras. Cuando yo confío ciegamente en Dios, un día, así tenga que pasar los años que tenga que pasar, en esa cárcel de enfermedad, en esa cárcel de pobreza, en esa cárcel que sea, llega el día en que nuestra vida es transformada. Y llegó el tiempo que José tanto anhelaba. Y a los 2 años salió, lo afeitaron, le dieron nueva vestimenta. Una persona con sueños, pero firmes y claros, siempre procura y siempre es probado en las dificultades. Ahí en el versículo 30 y el versículo 31. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será, que dice ahí, gravísima. No era cualquier hambre la que llegaba a Egipto. Ahora José sale de la cárcel y ahora tiene que enfrentarse a una nueva situación. Egipto caería ¿en qué condición? De hambre y de pobreza absoluta. Y dice que habría hambre, habría escasez y grave. Quiere decir que la crisis que se llegaba a Egipto era terrible. Y José tenía que estar al frente de eso. Sería probado, pero en la dificultad. Y seguía siendo probado. Sale de su vida de esclavitud, ahora era en la cárcel, de la cárcel sale. Y ya sabemos que él iba a gobernar ahí en Egipto, ayudar en eso, pero no le iban a entregar un país con buenas condiciones. Porque si es una persona con grandes sueños y dice tener la bendición de Dios, está hecho para esos grandes retos también. Y ahora el reto que tenía José era más grande todavía. Estaba libre de la cárcel, pero ahora tenía que enfrentar una condición de pobreza. Para ver de qué estaba hecho, para ver qué hace. Allá afuera el diablo le hace creer a muchas personas que estar con Dios es nunca tener problemas. Sería lo mismo que pensar que un boxeador nunca va a pelear. Si alguien dice que se va a hacer boxeador y le prometen que nunca va a pelear en un ring, es un mentiroso. Porque no puede ser boxeador y a la vez huirle a la pelea. Si usted dice que es un gran soldado y lo están entrenando, pero le da miedo de la guerra, entonces no es soldado. Usted está en el batallón porque necesita la libreta. Eso es otra cosa. El batallón está lleno de soldados que necesitan la libreta. Y algunos de ellos son soldados que están listos para la guerra. Que son muy diferentes. Yo conocía en mi vida militar a muchas personas que eran soldados, tenientes, pero no estaban preparados para la guerra. El día que tenían que enfrentarse, ese día lloraban más que una niña, porque ellos estaban allá, porque necesitaban la libreta, porque un día lo cogieron allá afuera y se lo llevaron. Pero él nunca tenía un corazón de soldado. Él era soldado, pero estaba loco por un día salir de ahí. Dios nos prepara, y nos prepara en los momentos difíciles. Ser cristiano es estar listo para cualquier momento, tanto los buenos como los malos. Y para eso era que estaba preparando a José. Es normal tener crisis en nuestra vida, pero ¿sabe dónde está el secreto para salir de ella? Es saber que en la vida hay crisis
y eso hace que yo me prepare. Cuando yo me niego a saber que en el mundo hay problemas, es cuando me coge descuidado. Afuera dice: soldado avisado no muere en guerra. Cuando yo vivo en una burbujita pensando que el mundo es color de rosa y que no hay problemas, cuando yo crío a mis hijos pensando que allá afuera no hay problemas, porque yo todo le doy, porque yo lo tengo ahí en una burbujita, lo que estoy haciendo son personas que un día, cuando usted ya falte como papá, el mundo se los va a comer. Porque él nunca lo preparó para el mundo. Usted le preparó un mundo para su hijo. Jesucristo no quiere prepararnos un mundo especial para nosotros. Jesucristo quiere prepararnos a nosotros para el mundo. Eso es muy diferente. Usted puede crearle un mundo muy bonito a su hijo, pero el día en que salga de esa burbuja, el mundo se lo devora. Porque el mundo no tiene misericordia de nadie. El mundo no tiene misericordia de nadie. O está preparado para triunfar, o simplemente seguirá siendo un fracasado. ¿Cómo prepararnos para la crisis, tanto espiritual como emocional? Vamos a mirar 3 punticos ahí. Primero, rodearse de personas sabias y prudentes. De las personas con quienes nosotros nos rodeamos depende el éxito o depende el fracaso. Ahí en el versículo 33, ¿cuál fue el consejo? ¿Qué dice ahí? Por tanto, provéase ahora Faraón ¿de qué? ¿De dinero? ¿De poder económico o político? ¿Qué le dijo ahí? Por tanto, provéase ahora Faraón de un ¿qué? Varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Si quiere salir de la crisis, no le dijo vaya y hágase un crédito en el banco. Si quiere salir de la crisis, vaya y busque dinero en cualquier otro lado. Él le dijo: si quiere salir de la crisis que se le viene, provéase, ¿de qué le dijo? De un varón prudente y sabio. De las personas con quien nosotros andamos depende también lo que nosotros vamos a hacer. Pastores, que uno es lo que uno quiere, mentira. Uno se deja influenciar por el medio en el que está y con las personas con quien anda. Afuera, por eso dice un dicho: el que anda con lobos, aullar aprende. Tarde o temprano, quiera o no lo quiera, reconozca o no lo reconozca, nosotros terminamos actuando como las personas que nos rodean. Si usted quiere ser victorioso, ande con victoriosos. Si usted quiere ser un fracasado, rodéese de fracasados. Eso lo puede probar en el colegio, en la universidad, donde quiera. Usted anda con personas estudiosas, usted se vuelve estudioso. Usted anda con vagos y pronto se vuelve vago. Y usted lo puede comprobar. Y usted lo pudo haber vivido también. Cuando usted anda con personas que lo estimulan a crecer, entonces lo obligan a avanzar. Pero si usted anda con personas peores que usted, nunca le van a exigir avanzar. Antes, por lo contrario, lo van a detener. Depende con quién andamos. Y el consejo de José para evitar la crisis que se le llegaba a Egipto, ¿cuál fue? ¿Provéase de mucho dinero? No, provéase ¿de quién? De un hombre que sea prudente y sabio. Rodéese de personas que lo vayan a ayudar a salir adelante. Nosotros somos muy cómodos para decir que tenemos amigos y con cualquier persona andamos. No sé quién, a dónde lo lleva esa persona, qué consejos le da a esa persona. El mundo allá afuera, los consejos ya sabemos cuáles son. Si el hombre le falla a la mujer, las amigas, ¿qué le dicen a la mujer? Págale con la misma moneda. Hoy ya no es el tiempo donde la mujer le agacha. Esos son los consejos del mundo. Y si es al hombre, no te dejes. Tú eres el hombre. Los consejos allá afuera ya sabemos que nunca son para cosas buenas. ¿Con quién nosotros andamos? Primero, entonces, rodearse de personas sabias. Segundo, guardar un 20%
de la provisión que Dios nos da cuando estamos pasando muy buenos tiempos. En el versículo 34, ¿qué dice? Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. En otras versiones dice, y guarde la quinta parte para cuando llegue la escasez. Le dice, lo que usted recibe ahora, que está muy bueno, porque ¿en qué consistía el sueño de Faraón? Que iban a llegar 7 años de abundancia, pero que inmediatamente iban a llegar 7 años de escasez. Por eso él le dice, en los 7 años de abundancia, la quinta parte, guárdala. ¿Cuánto viene a ser la quinta parte? El 20%. Él dice, guarda un 20% de eso que ahora tienes en abundancia. ¿Sabe por qué muchas personas después de haber sido adineradas viven en pobreza? Porque mientras tenían buenos recursos, todo se lo ponían. Todo era para pasear y todo era para divertirse. Pero en los tiempos buenos nunca se acordó de proveer. Eso en la administración se llama provisión. De proveer. Hoy, dadas las circunstancias y ya que el dinero no abunda como antes, ya las nuevas políticas administrativas han cambiado. Y hoy ya no le dice que guarde un 20%, pero sí nos recomiendan que al menos guardemos un 10% de ese salario. Lo correcto sería que cuando usted y yo recibamos ese salario, el 10% se vaya a una cuenta de ahorros. Eso es lo que nos enseña la administración actual. Si usted tiene una empresa y usted ha hecho así sea cualquier curso de administración, en administración le enseña que nosotros debemos proveer, hacer una provisión, al menos con un 10% de lo que recibimos. Pero, como igual las condiciones siguen siendo no tan favorables, no importa si es el 20, es el 10 o es lo que sea, pero lo importante es que nosotros en tiempos buenos debemos provisionar para los tiempos malos. Esta enseñanza de José no solamente sería para Egipto, sino para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a tener tiempos muy buenos, pero también pueden venir tiempos malos. Y no solamente a nivel secular, espiritual. Dice que la palabra de Dios se va a acabar. Cuando nosotros adquirimos conocimiento de Dios y lo guardamos en nuestro corazón, entonces también estamos provisionando. Cuando nosotros trabajamos fuertemente cuando somos jóvenes, estamos provisionando ¿para qué? Para la vejez. Allá eran 7 años físicos, habían 7 años de abundancia, pero iban a venir 7 años de escasez. Y en nuestra vida humana también los podemos ver. Hasta los 35, 40 años son como los 7 años de abundancia, porque de ahí para abajo ya son los tiempos de ¿qué? De escasez. Hasta los 40 años por ahí nos sentimos con fuerzas y decimos que tenemos sueños y anhelos, pero de ahí para allá mucho ya se les empieza a acabar. Y si el joven no provisionó para eso, el viejo no hará nada. En nuestra cultura, siendo un país tan rico en lo natural, es un país muy pobre económicamente. ¿Y sabe por qué? Por nuestra cultura. En nuestra cultura es disfrute ahora que está joven. Claro, y fríguese cuando ya llegue a ser viejo. Porque esa es nuestra cultura, ¿cierto? Disfrute ahora que está joven. Claro, disfrute ahora en joven y en viejo busque quien lo mantenga. Esa es nuestra cultura. Pero si usted mira las culturas europeas son totalmente contrarias. Trabaje duro ahora que está joven, para que viva bien cuando esté viejo. Esa es la cultura. Y eso deberíamos aprender. Trabaja ahora que eres joven, trabaja ahora que tienes fuerza, para que cuando estés viejo no tengas que buscar a alguien a quien te mantenga. Porque hoy esa es nuestra cultura. Parrandea, disfruta, mujeriego mientras está joven. Y el viejo busca a ver quién lo mantenga. Porque ya no hay. Eso no es lo correcto. Disfruta, pero en sanidad, disfruta, pero trabajando, disfruta, pero esforzándote.
Disfruta, pero preparando un futuro. Eran 7 años de escasez y 7 años de abundancia, pero el secreto está en manejar bien los años de abundancia. Hasta los 40 años tenemos abundancia de años y parece que los años no nos pasan, pero después de los 40 para abajo ya empieza a restar. De los 40 para abajo ya no nos dicen cuántos años cumples, ya nos dicen cuántos te faltan. Ya empezamos a restar. Y todo eso depende, para vivir bien o mal, cómo invertir mis primeros años. Si usted invierte muy bien sus primeros años, después de los 40 es lo más delicioso. Si los invirtió bien. De lo contrario, le llega la menopausia, le llega la andropausia y le llega el desespero. Yo conozco varones que sufren, que ya va a cumplir 50, no sé qué hacer, y le llega la lepra. Pero yo conozco gente que 50 años y una cosa y una felicidad, porque disfrutaron muy bien sus primeros años, e invirtieron en sus primeros años. Ahora viven de lo que invirtieron. Entonces, no solamente en dinero, también qué estamos haciendo con nuestra vida. Primero, ¿qué debo hacer? Rodearme de personas sabias, prudentes. Segundo, debo provisionar. El que guarda con juicio en la abundancia puede soportar la escasez. En el versículo 35, ¿qué nos dice? Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y, ¿qué dice ahí? Guárdenlo. En estos buenos años, ¿qué dice? Guarden ese ahorro. Miren que no era guardar toda la cosecha porque se iban a morir de hambre. Era guarde ese 20%. Vaya guardando. Si hoy usted siente que se gana un buen salario, disfrútelo. Pero ¿cuánto está guardando? No se lo coma todo. Yo conozco personas que me dicen, pastores, que estoy más feliz, tengo un salario el mejor. ¿Y cuánto tienes en el banco? No. Entonces acuérdate que no siempre las vacas van a estar gordas. A lo mejor hoy tenemos un salario muy bueno, pero ¿quién te garantiza que mañana sigas teniendo ese salario bueno? ¿Quién te garantiza? Sería bueno hacer esa provisión entonces. No saques pecho diciendo que tienes el mejor salario hoy. Aprovecha que si Dios te está dando un buen salario hoy, posiblemente es para que con ese buen salario puedas vivir en el momento que tal vez ya no sea muy bueno el salario. Pero el problema es que como se nos olvida. Por eso él dijo, vayan cogiendo ese 20%, esa quinta parte, ¿y qué dijo ahí? Guárdenlo, guárdenlo. El ahorro en los momentos de abundancia hace que no tengamos escasez ni necesidad. O si pasamos en escasez, no tengamos necesidad. En el versículo 36, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Y esté aquella provisión en depósito para el país, ¿para qué? Para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país, ¿qué dice? No perecerá de hambre. Y esté ese 20% guardado para que cuando venga la escasez, ¿qué dice? No tengan que morir de hambre. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos da? Sea vida o sea dinero. ¿Qué estamos haciendo? Si nos estamos comiendo todo lo de ese salario, quiera Dios que después no nos tengamos que lamentar. Si Dios está haciendo que tú y yo nos ganemos un buen salario y que esa empresa sea tan rentable, es porque también pueden venir años de escasez. Hay personas que tienen su propio negocio y eso lo exprimen hasta la última gota, pero el problema es cuando empieza a fallar el negocio, ya no tienen nada para restaurar. Ya no tienen nada. Conozco personas que tienen una flotilla de automóviles. Empezaron con un carro, pero con esa estrategia. El 20% se ahorra, el 20% se ahorra.
para provisión en caso de que el carro saque la mano. Resulta que pasaron los años y nunca sacó la mano, entonces ya tuvo para comprarse otro carro. Ahora ya son 2 carros con los cuales saca el 20 y saca el 20. Y si en algún momento el carro saca la mano, no hay problema. Ahí está el depósito. No es sino sacar y arreglar. Y si nunca sacó la mano, pues ya hay para otro tercer carro. Y así, vaya y mire, tienen gran cantidad. Pero porque en los momentos buenos pensaron en los momentos malos. Pero hay gente que no. Y ha tenido muy buenos momentos. Solamente que nunca los supieron aprovechar. Si usted y yo estamos pasando por vacas gordas, preparémonos. Y si nunca llegan las vacas flacas, mejor. Ahí lo tienen, ahí está. Eso no está perdido. No podríamos decir, ay, yo me preparé, el pastor dijo que me pusiera a orar y mire, nunca llegaron las vacas flacas. Mejor. Quiere decir que ahora tiene mejor condiciones para tener una calidad de vida excelente. Ahora ya puede comprar la casa que quería entonces. Pero porque supo aprovechar los momentos buenos. Tercer y último punto. Tener el respaldo de Dios. Versículos 37 y 38. Si no tenemos el respaldo de Dios, así ahorres 10 millones de pesos mensuales, nada va a pasar. ¿Qué nos dice ahí? 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y será que podemos encontrar otro administrador para Egipto diferente a José, que tenga el Espíritu de Dios? José era el apropiado para administrar eso, pero porque él tenía que el Espíritu de Dios. No era una norma administrativa ahorrar el 10%, era que tenía el respaldo de Dios. De lo contrario, se puede ganar los millones que quiera y nunca tener nada. El respaldo de Dios. Puede tener el dinero que quiera, puede tener los mejores conocimientos de administración, pero si no tiene el respaldo de Dios, no pasa nada. Yo conozco, y usted también, empresas donde los hijos son administradores y hoy han quebrado. Y conozco empresas pujantes donde el dueño de duras penas sabe escribir y leer. ¿O no? Pero tienen el respaldo de Dios. Tienen el respaldo de Dios. El conocimiento, el dinero y lo demás sin el respaldo de Dios no sirve para nada. Una persona de sueños está siempre a asumir nuevos retos cada día. En el versículo 40, ¿qué nos dice? Tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y le dio tremenda responsabilidad. Cuando yo soy una persona de sueños, estoy siempre lista para nuevos retos, para nuevas cosas. De esclavo a la cárcel, de la cárcel a gobernar todo un país que estaba a punto de quedar en la quiebra. Y se necesitaba de alguien con el respaldo de Dios, sabiduría y prudencia. De lo contrario, no iba a salir adelante. Alguien con el respaldo de Dios. Y José dijo: yo me le miro. Un hombre con grandes sueños está preparado para grandes retos. Cuando usted y yo pasamos por pobreza, no lo vea como pobreza, véalo como un reto que tengo que salir adelante y que tengo que superar. ¿Sabe por qué muchos no salen de ese estado de pobreza? Porque lo ven como maldición y no como un reto. Para José, gobernar ese país que iba a tener 7 años de hambre, y no cualquiera, dice ahí, sino muy grave, era un reto. A otro lo hubiera aceptado. ¿Usted aceptaría administrar una empresa que de antemano le dice que va a tener 7 años de absoluta pobreza? Yo creo que más de encima.
no me arriesgo, porque qué tal. Si con dinero quebramos, pero sin nada. Y ese era el reto. Iba a administrar una nación donde antemano le dijo: van a haber 7 años de abundancia, pero van a llegar 7 años de terrible escasez. Y él dijo: yo me debido, porque sabía que tenía el respaldo de Dios. Amén. Amén. Dijo: yo me debido. ¿Cómo está tu vida? ¿Puedes verlo como una maldición o lo puedes ver como un reto? ¿Qué estás pasando? ¿Por pobreza, por abundancia, por enfermedad? ¿Lo puedes ver como maldición o como reto? Es que estoy enfermo y no sé qué pasa. Míralo como quieras. Son dos cosas más. O como maldición y te frustras toda la vida, o lo ves como un gran reto en el cual tengo que salir victorioso. Con sabiduría, con esfuerzo, con paciencia y con el respaldo de Dios, siempre Dios va a cambiar nuestra manera de vivir. En el versículo 41 y 42, ¿qué nos dice? Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Su vida fue totalmente transformada. De un esclavo, de un preso, ahora como un príncipe allá. Ahora tienes mi anillo, el anillo del rey, y lo que hagas, eso es ley. Ahora quítale esa ropa sucia y vístalo de lino fino, y adórnenlo con el mejor collar de oro que puedan encontrar. Su forma de vida fue transformada. Era un hombre de sueños, de retos, un hombre que quería salir adelante, y al final tuvo la transformación. Dios puede transformar nuestra vida, depende de cómo tú la quieras ver. Si tú estás pasando por problemas, solo tienes dos opciones: o la miras como una maldición o la miras como un reto, como algo que hay que afrontar. Y si lo logras, entonces tu vida será transformada. Nunca dejes que el mundo o las personas negativas te quiten tus sueños. Esfuérzate, confía en Dios y pronto lo conseguirás. Amén. Amén.